Historias para compartir. Lo que sigue está enmarcado en una serie de historias reales de amor y otras de misterio, publicación que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Todavía está en Riobamba al 144, la casa que es protagonista de esta historia en Buenos Aires, es la Casa de la Palmera, y guarda una historia que se dice inspiró a Julio Cortázar para su relato de Casa Tomada. Está a metros del Congreso de la Nación, atrapada entre edificios del centro, casi invisible tras una gigantesca palmera. Año 1930, esta casa con 9 habitaciones y un subsuelo fue comprada por una mujer uruguaya, Catalina Espinosa de Galcerán, viuda de un médico español famoso desde la epidemia de la fiebre amarilla en 1871. Catalina se instaló en la gran casona con sus 6 hijos, 5 varones y una mujer. La devota Elisa, que era taquígrafa y muy religiosa. Catalina era una mujer millonaria que contaba con fortuna heredadas de su padre y con la fortuna de su difunto esposo, quien también le dejó una considerable pensión. Ahora, los varones, cuenta la historia, eran todos profesionales. Había un médico, un ingeniero, un abogado, un escribano, un arquitecto. Y la leyenda dice que los varones eran deportistas y mujeriegos, lo que trastornaba a la hermana única mujer Elisa. Elisa era muy religiosa, a tal punto que iba a misa todos los días y siempre iba a un taller de Biblia que se daba en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera, a pocos metros de su casa. Elisa trabajaba de taquígrafa en el Senado de la Nación, en el Congreso, y fue Elisa que, al fallecer la madre como única mujer, se encargó de las tareas domésticas y administrativas de ese hogar de 9 habitaciones. Los hermanos siempre traían mujeres de vida fácil a la casa y a veces hacían fiestas que terminaban en la madrugada. Después de la muerte de Catalina, una serie de hechos comenzó a desencadenarse y afectar a los habitantes de la Casa de la Palmera. Los hermanos Galcerán amaban mucho a su madre, a tal punto que, luego de que ella falleciera, decidieron clausurar el cuarto y dejarlo como estaba, sin tocar absolutamente nada de las pertenencias, como una suerte de museo, pero sin visitantes. Un día uno de sus hermanos murió repentinamente mientras desarrollaba un partido de tenis con sus amigos. Se dijo que fue una muerte súbita por un problema cardíaco. Luego del sepelio, Elisa, que era la única hermana del grupo, habló y dijo que así como se clausuró el cuarto de la madre para preservar su memoria, se hiciera lo mismo con el cuarto de sus hermanos. Meses después, otro hecho iba a enlutar a la familia, porque uno de los hermanos de Elisa, que estaba disfrutando un día de sol en el Yacht Club Argentino con una amiga, y luego de unos tragos en el bar y estando totalmente ebrio, se dirigió a su velero para salir a pasear por el río. Mientras ascendía a la embarcación, tropezó y cayó al agua, con tanta mala suerte que en su caída llevó consigo una soga de amarre
Esta lo enredó y el joven murió ahogado. Al año siguiente, otro de sus hermanos muere en un accidente automovilístico. Otro de sus hermanos salió de juerga, como muchas noches, estaba con sus amigos en lo de Hansen, un lugar de bar y baile de tango, en la esquina de Figueroa Alcorta y Sarmiento, que en aquella época rondaban malevos, chicas fáciles y niños bien, que buscaban mujeres y alcohol. Estando ebrio, el hermano de Elisa se enfrentó por una mujer con uno de los malevos que estaba allí, de los más peligrosos del lugar. En la pelea, un cuchillo atravesó el estómago de Calcerán, provocándole su muerte casi en forma instantánea. Y a medida que estos hombres con fama de libertinos y holgazanes iban muriendo, la hermana, Elisa, clausuraba una por una sus habitaciones hasta que solo quedó el subsuelo. La casa fue achicándose hasta incluir el subsuelo, donde el hermano médico, que fue el último en morir, mantenía relaciones con la mucama. Una mañana Elisa encontró al hermano y la mucama muertos en la cama. Lo que llamó la atención a los investigadores es que encontraron un brasero en la habitación. Después de ese episodio, Elisa, la única sobreviviente de esta familia, echó a las empleadas y empezó a vivir sola. Algunos dicen que luego de clausurar la habitación de su último hermano, Elisa decidió trasladar los muebles de su propia habitación al sótano y vivir allí. Desde ese día nunca más subió a la planta alta. De hecho, su vida se pasaba en el trabajo, la parroquia y el sótano, y en ningún lugar más. Habían pasado 40 años de la muerte de su último hermano, ya era 1992. Un día Elisa no asistió a la misa, tampoco atendió el teléfono. El párroco decidió ingresar en la casa con unos feligreses y entre ellos un médico para constatar que estuviera bien. Al ingresar en el domicilio se encontraron con un cuadro espeluznante. Todo estaba oscuro y no funcionaban las luces. Luego de llamarla, observaron la puerta que iba hacia el sótano abierta y se dirigen allí. Un tragaluz iluminaba el lugar. Estaba amoblado como una habitación y en la cama yacía Elisa, muerta. Su cansado corazón había dejado de latir. Semanario Ilustrado, un clásico de la radiofonía nicoleña. Historias para compartir. Lo que sigue está enmarcado en una serie de historias reales de amor y otras de misterio, publicación que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Todavía está en Riobamba al 144, la casa que es protagonista de esta historia en Buenos Aires, es la Casa de la Palmera, y guarda una historia que se dice inspiró a Julio Cortázar para su relato de Casa Tomada. Está a metros del Congreso de la Nación, atrapada entre edificios del centro, casi invisible tras una gigantesca palmera. Año 1930, esta casa con 9 habitaciones y un subsuelo fue comprada por una mujer uruguaya, Catalina Espinosa de Galcerán,
viuda de un médico español famoso desde la epidemia de la fiebre amarilla en 1871. Catalina se instaló en la Gran Casona con sus 6 hijos, 5 varones y una mujer. La devota Elisa, que era taquígrafa y muy religiosa. Catalina era una mujer millonaria que contaba con fortuna heredadas de su padre y con la fortuna de su difunto esposo, quien también le dejó una considerable pensión. Ahora, los varones, cuenta la historia, eran todos profesionales. Había un médico, un ingeniero, un abogado, un escribano, un arquitecto. Y la leyenda dice que los varones eran deportistas y mujeriegos, lo que trastornaba a la hermana única mujer Elisa. Elisa era muy religiosa, a tal punto que iba a misa todos los días y siempre iba a un taller de Biblia que se daba en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera, a pocos metros de su casa. Elisa trabajaba de taquígrafa en el Senado de la Nación, en el Congreso, y fue Elisa que, al fallecer la madre como única mujer, se encargó de las tareas domésticas y administrativas de ese hogar de 9 habitaciones. Los hermanos siempre traían mujeres de vida fácil a la casa y a veces hacían fiestas que terminaban en la madrugada. Después de la muerte de Catalina, una serie de hechos comenzó a desencadenarse y afectar a los habitantes de la Casa de la Palmera. Los hermanos Galcerán amaban mucho a su madre, a tal punto que, luego de que ella falleciera, decidieron clausurar el cuarto y dejarlo como estaba, sin tocar absolutamente nada de las pertenencias, como una suerte de museo, pero sin visitantes. Un día uno de sus hermanos murió repentinamente mientras desarrollaba un partido de tenis con sus amigos. Se dijo que fue una muerte súbita por un problema cardíaco. Luego del sepelio, Elisa, que era la única hermana del grupo, habló y dijo que así como se clausuró el cuarto de la madre para preservar su memoria, se hiciera lo mismo con el cuarto de sus hermanos. Meses después, otro hecho iba a enlutar a la familia, porque uno de los hermanos de Elisa, que estaba disfrutando un día de sol en el Yacht Club Argentino con una amiga, y luego de unos tragos en el bar y estando totalmente ebrio, se dirigió a su velero para salir a pasear por el río. Mientras ascendía a la embarcación, tropezó y cayó al agua con tanta mala suerte que en su caída llevó consigo una soga de amarre. Esta lo enredó y el joven murió ahogado. Al año siguiente, otro de sus hermanos muere en un accidente automovilístico. Otro de sus hermanos salió de juerga, como muchas noches, estaba con sus amigos en lo de Hansen, un lugar de bar y baile de tango, en la esquina de Figueroa Alcorta y Sarmiento, que en aquella época rondaban malevos, chicas fáciles y niños bien, que buscaban mujeres y alcohol. Estando ebrio, el hermano de Elisa se enfrentó por una mujer con uno de los malevos que estaba allí, de los más peligrosos del lugar. En la pelea, un cuchillo atravesó el estómago de Galcerán, provocándole su muerte casi en forma instantánea. Y a medida que estos hombres con fama de libertinos y holgazanes iban muriendo, la hermana, Elisa, clausuraba una por una sus habitaciones hasta que solo quedó el subsuelo. La casa fue achicándose hasta incluir el subsuelo, donde el hermano médico, que fue el último en morir, mantenía relaciones con la mucama. Una mañana Elisa encontró al hermano y la mucama muertos en la cama.
Lo que llamó la atención a los investigadores es que encontraron un brasero en la habitación. Después de ese episodio, Elisa, la única sobreviviente de esta familia, echó a las empleadas y empezó a vivir sola. Algunos dicen que luego de clausurar la habitación de su último hermano, Elisa decidió trasladar los muebles de su propia habitación al sótano y vivir allí. Desde ese día nunca más subió a la planta alta. De hecho, su vida se pasaba en el trabajo, la parroquia y el sótano, y en ningún lugar más. Habían pasado 40 años de la muerte de su último hermano, ya era 1992. Un día Elisa no asistió a la misa, tampoco atendió el teléfono. El párroco decidió ingresar en la casa con unos feligreses y entre ellos un médico para constatar que estuviera bien. Al ingresar en el domicilio se encontraron con un cuadro espeluznante. Todo estaba oscuro y no funcionaban las luces. Luego de llamarla, observaron la puerta que iba hacia el sótano abierta y se dirigen allí. Un tragaluz iluminaba el lugar. Estaba amoblado como una habitación y en la cama yacía Elisa, muerta. Su cansado corazón había dejado de latir. Semanario Ilustrado, un clásico de la radiofonía nicoleña.